Buenas tardes, mi nombre es Andrés Baena y les expondré sobre Mount Kane, que es la mina de níquel a cielo abierto más grande del mundo operada por BHP Billiton. Les mencionaré un poquito de historia, el papel del níquel en el mundo, geología, la mineralización y un poquito pues del tema minero. Entonces tenemos que está ubicada en Australia, en el estado de Australia Occidental, en el condado de Wiluna. Pues aquí podemos observar mejor el estado de Australia Occidental y el condado de Wiluna. Como tal, la mina está ubicada a 80 kilómetros al sur de Wiluna y a 90 kilómetros al norte de Leinster. La zona minera, como se observa acá, tiene un área de 114 kilómetros cuadrados. Listo. El depósito fue descubierto por el pastor Jim Jones en 1968, a quien le llamó mucho la atención un material que vio en un afloramiento ubicado a 1200 metros del depósito actual. Entonces tenía un amigo con un equipo de perforación en mal estado y lo convenció de que se lo reparaba si le hacía pues la perforación. Y efectivamente a los 70 metros perforados encontraron sulfuros de níquel diseminados. Para 1969, eh, el depósito fue explorado pues, por la empresa de Metal Exploration, Freeport of Australia y Australian Consolidated Minerals, quienes realizaron estudios magnéticos y de polarización inducida para un total de 710 perforaciones y 26.000 metros. En 1993 el desarrollo de la mina a cielo abierto comenzó y para 1994 ya la empresa Western Mining Corporation había empezado pues, la producción del mineral. Contextualizándolos un poquito con el níquel, ese es un metal duro plateado muy dúctil y maleable, ¿cierto? Relativamente abundante pues en la naturaleza. Constituye cerca del 0.008% de la corteza terrestre y el 0.01% de las rocas ígneas. Tiene una densidad de 8.9 gramos sobre centímetro cúbico y una dureza de 4 en la escala de Mohs. Algunas de las formas en las que lo podemos encontrar pues, en la naturaleza es junto al hierro y el azufre en la pendalita, con azufre en la milerita, con arsénico en la niquelina o nicolita, con magnesio, agua y sílice en la garnierita y a veces puede estar como trazas en la galena. Dentro pues, de los usos del níquel tenemos que el más común es el acero inoxidable, pero también pues están aleaciones, galvanización, fundición y batería. Otro de los usos es que se usa como catalizador en reacciones químicas, por ejemplo para jabones y para aceites, ya que los solidifica pues estos aceites naturales. En la proyección de la demanda, pues aquí se ve que China pues es y será pues el país que hasta el 2035 consumirá pues mucho níquel. Mm, El níquel, pues en el mundo tenemos que la producción minera mundial, Indonesia ocupa el primer puesto con 800.000 toneladas, seguido pues de Filipinas con 420.000 toneladas. Y Australia ocupa pues el sexto puesto con 180.000 toneladas. En las reservas de níquel hasta el 2019, pues Indonesia ocupaba el primer puesto y Australia el segundo con 19 millones de toneladas. Aquí podemos observar pues, cómo ha variado el precio del níquel desde el 2010, obteniendo pues, el valor más alto para el 2011, que fue de $28.000. Y hasta el 1 de junio de este año tenía un valor de $18.000 la tonelada. Los recursos mundiales de níquel se estiman en casi 300 millones de toneladas, de los cuales 118 corresponden a depósitos asociados pues, a sulfuros y 178 asociados a lateritas, de los cuales 31 millones son de lateritas pues, en Australia y 11 asociados a sulfuros en Australia. Australia tiene 18 minas, 2 fundidoras y 6 refinerías. Para hablar del marco tectónico podemos observar la imagen de la izquierda donde se observa la configuración actual de la placa australiana. En esta los esfuerzos varían desde extensión en el sur y en el oeste hasta compresión en el norte y en el este. En el sur tenemos un centro de expansión activo que es el Ridge del sudeste de la India. Este separa la placa antártica de la australiana. Y en el este, la placa australiana está siendo subducida bajo la placa del Pacífico. Al norte tenemos un límite tectónicamente complejo. Aquí la placa australiana choca con la del Pacífico en la isla de Nueva Guinea. Y más al oeste ya la interacción es con la placa eurasiática, donde en Indonesia se forman las fosas de Sumatra y Java. Hablando ya un poquito de geología, en la imagen de la izquierda podemos observar eh, a grosso modo que las rocas arcaicas se encuentran en el oeste generalmente, las proterozoicas en el centro y las fanerozoicas en el este. Entonces podemos decir que Australia creció de oeste a este. El elemento de Australia Occidental, que es el de interés para este depósito, está formado por los cratones arcaicos de Gilgan y Pilbara, que los separa los orógenos del proterozoico.
La jerarquía de la geología regional se divide en cratón, superterreno y terreno. En nuestro caso nos encontramos en el cratón de Gilgan, que consta de rocas metavolcánicas, metasedimentarias y granitos que se formaron entre 3050 y 2600 millones de años, con algunas rocas que van de más de 3700 millones de años y un componente neísico de más de 3000 millones de años que se encuentra a lo largo de la margen occidental. Los greenstones comprenden rocas volcánicas, silcabroicos en capas y metasedimentos, con algunas formaciones de hierro bandeado y sedimentos que se derivan de rocas volcánicas félsicas. Es importante resaltar que las, la secuencia estratigráfica arcaica en el cratón sufrió metamorfismo en fases esquisto verde y este cratón se divide en tres superterrenos, que es el Eastern Goldfields, el Murchison y el Southwestern. Entonces estamos ubicados en el superterreno de Eastern Goldfield, que está conformado por los terrenos de Kalgoorlie, Kurnapi y Burville, que se formaron entre 2.900 a 2.600 millones en el este del cratón. El ensamble de estos terrenos probablemente ocurrió a través de una serie de zonas de subducción que usaban hacia el este, con comportamientos muy similares a los que encontramos hoy en día, o sea, generación de cuencas tras arco y importantes eventos orogénicos. Y ya tenemos que el terreno es el de Kalgoorlie, que está delimitado por el terreno Yunami al oeste y el Kurnalpir al este. Los límites de este terreno están marcados pues, por fallas que tienen un rumbo nord-W y aquí en esta margen de acá encontramos la falla Ida. Aquí la sucesión estratigráfica pues consta de un basalto inferior intercalado con rocas volcánicas félsicas, una unidad de comatita y luego una unidad de basalto superior. Luego una unidad de rocas volcánicas félsicas superpuestas por secuencias clásicas gruesas y vamos a ver que la asociación entre comatitas y rocas volcánicas fésicas es muy importante para la formación del depósito. En cuanto a la geología local, tenemos que el depósito MK5, que es el de interés, se encuentra en el Greenstone Belt de Agnew y Luna, que tiene aproximadamente 2.700 millones de años. Este se compone de dos facilitos estratigráficas, un dominio félsico compuesto de rocas sedimentarias félsicas, volcanoclásticas, volcánicas, sedimentarias, basaltos, comatitas, shells carbonosos. Estos shells carbonosos son ricos en sulfuros. Un dominio máfico que tiene basaltos, comatita, y shells carbonosos. Estos de aquí no son tan ricos en sulfuros. Estos dos dominios están separados por una serie de fallas a escala regional. Son la falla Erawala, la Emu y la Sir Samuel. En el suroeste, dentro del antiquinal de Agnew, el dominio máfico está cubierto por rocas metasedimentarias de la formación Vivian. Y por unas unidades más jóvenes que son el conglomerado de Jones Creek. Aunque la región de Mount Gay pues, ha sufrido mucho metamorfismo, de facies de esquisto verde, algunas texturas ígneas se conservan. Aquí podemos observar la columna estratigráfica y tenemos que la unidad de Mount Kane y la unidad de Eclipse son las de mayor importancia para el depósito. Perfiles estratigráficos de la unidad ultramáfica de Mount Kane y la unidad ultramáfica de Eclipse. La de Mount Kane se extiende sobre una longitud de más de 36 kilómetros y usa abruptamente hacia el oeste. Está alojada en la cita de Mount Kane y se encuentra en el bloque superior de la zona de falla al este. La unidad ultramáfica de Mount Kane está dominada por litologías altamente magnésicas con cúmulos de olivino y alberga depósitos de sulfuro tipo 2 y 1, que ahorita les voy a explicar cómo se comporta. Y comprende una serie de cortes tectónicos que están separados como por fallas sinistrales y estos son los cortes de Mount Kane, Colota, Cerberus, Spinifex Park, Fortuna y Venteno. En esta zona de acá la información es muy poca, pues de perforaciones, entonces los datos se avanzan principalmente en datos aeromagnéticos. Y luego tenemos la unidad ultramáfica Eclipse que usa hacia el este y está alojada hacia el oeste, perdón, y está alojada por rocas basálticas y está en contacto pues con contacto fallado con la unidad ultramáfica de Mount Kane. Comprende unidades inferiores de rocas cúmulo y encima de esas rocas hay flujos de comatita y alberga mineralización tipo 1. Listo, ya para hablar de la mineralización, primero hay que entender que para formar estas mineralizaciones es importante que se dé la segregación del sulfuro líquido. Como la solubilidad del sulfuro disminuye con la presión, cualquier magma que se forme en profundidad estará subsaturado en sulfuro cuando ascienda a la corteza, pues debido a que aquí la presión es menor. Entonces, para que el sulfuro se segregue, primero se debe agregar azufre de una fuente externa, esta puede ser la roca caja. La solubilidad del sulfuro debe reducirse por cambios en la composición o el estado físico del magma, por ejemplo, cambios en la temperatura y la presión. Y tercero, el volumen del magma que contiene el sulfuro debe reducirse mediante, por ejemplo, la cristalización de minerales de silicato,
ya que así pues se va a reducir el volumen. Una pregunta que puede surgir muy importante es por qué esos depósitos se encuentran en comatitas, ¿cierto? Entonces, primero es porque la baja viscosidad de tales magmas promueve el flujo rápido y separación eficiente del sulfuro y de los silicatos. Segundo es que debido a que son magmas de tan altas temperaturas, pues facilitan la asimilación de la corteza. Y tres, que sus altos contenidos en níquel y en minerales de platino permiten la formación de minerales pues, ricos en sulfuros de níquel. Una vez entendido pues esto, entonces tenemos que la mineralización tipo 1, que es basal o estratiforme, ocurre como capas en o cerca de las bases de las unidades individuales de comatita, lo que indica que la saturación de sulfuro se produjo al principio de su historia de cristalización. Y la mineralización tipo 2 está ligada a estratos normalmente pues, que ocurren en las partes centrales de las unidades de enfriamiento, aunque a veces también se puede dar en las bases. La presencia de sulfuros tipo 2 en las partes centrales de las unidades, de estas unidades Wetpes, indica que la saturación de sulfuros ocurrió durante la cristalización de estas rocas. Entonces tenemos que en términos generales, si las unidades incorporan grandes cantidades de sulfuro externo y logran la saturación del sulfuro al principio de su historia de cristalización y los sulfuros se segregan rápidamente, sedimentándose en la base, entonces las unidades que se forman pues son mineralizaciones tipo 1. Y si las unidades que incorporan pequeñas cantidades de sulfuro externo y logran la saturación del sulfuro más adelante en su historia de cristalización, pues se formarían las mineralizaciones tipo 2. También, por ejemplo, el tenor en estas mineralizaciones varía entre 0.5 a 1.5% de níquel. En cuanto al tema de la mineralogía, tenemos que las rocas ultramáficas del complejo están profundamente alteradas a serpentina. Entonces estas rocas son predominantemente serpentinitas de lizardita, brusita e hidrotaquelita, con algo de clorita, carbonato, relictos de cromita y sobrecrecimientos secundarios de magnetita. La mineralogía de sulfuros consiste en pendalita, pirrotita, calcopirita con algo de trazas de pirita y magnetita que se desarrollan como bordes y rellenos en las fracturas. La pendalita forma granos gruesos, fragmentados y llenos de pirrotita. Estas texturas como fragmentales que se observan en las imágenes son atribuibles como a la expansión del volumen de la roca durante la serpentinización. Y la mineralogía sin sulfuros consiste en silicatos de magnesio hidratados como la lizardita, crisotilo, talco, brusita, piraurita, cromita y magnetita. Para los modelos de origen se tienen dos teorías, una que es un cuerpo intrusivo y la otra es un cuerpo extrusivo. Las anotaciones en las que se basaron pues esos autores para decir que es un cuerpo intrusivo es que hay una geometría irregular en el contacto superior, se encuentran xenolitos de dacita que están dentro de la unidad ultramáfica a lo largo de los contactos superiores, pues esto quiere decir que se ha incorporado material del bloque superior y indica que el material ultramáfico está lo suficientemente caliente como para fundir y consumir parcialmente la unidad pues, de dacita. También se tienen que en los núcleos de perforación se logró observar unos bordes de grano más fino desarrollados en el material ultramáfico, lo que indica que este se enfrió contra la unidad acítica. Los apófisis del material ultramáfico pues, se proyectan en la dacita suprayacente y esto solo podría haberse formado por la intrusión de la, de la unidad ultramáfica. Y en ese año, en el 2005, no se tenían pues desarrollo de texturas de Spinifex. Mientras que en el 2005, en el trabajo del 2005, determinaron un origen extrusivo que se basa pues en que la unidad ultramáfica exhibe una gradación vertical y lateral a flujos de comatita con textura Spinifex. También vieron un engrosamiento en forma como de lente en el complejo ultramáfico que representa la erosión térmica, o sea, que se iba comiendo como la estratigrafía félsica subyacente y que las rocas dacíticas no pues muestran texturas volcánicas bien desarrolladas y no muestran signos de fusión parcial o desarrollo de una aureola de contacto. Eh, Dentro de las observaciones pues se tienen que la textura espinife se conserva localmente, que las márgenes de enfriamiento del cuerpo intrusivo son típicamente las primeras rocas en solidificarse y no tienen por qué variar en composición como allí varían de andesítica a basáltica, eh, que dentro del corte de Spinifex Par, que lo mostraba pues
En las columnas estratigráficas, la secuencia fraccionada está superpuesta a una secuencia de unidades de flujo de comatita. Y estas dos secuencias están separadas por un horizonte metasedimentario, que parece más ser como un flujo que un bloque hundido por una intrusión. Y también se tiene una relación muy similar que es válida para la región de Yacambini. Aquí pues ya se esquematiza muy bien lo que sucede pues en ambos casos, tanto para un cuerpo intrusivo como un extrusivo. La diferencia pues es la profundidad en la que cristalizan, pero en ambos casos pasa lo mismo, una fusión parcial pues de la roca encajante, lo que hace que el fundido se enriquezca en sulfuros y pues se segregue con níquel y también con cobre y elementos del grupo del platino. Ya entrando en el tema minero, la mina actualmente tiene un pit de 2.4 kilómetros de largo por 1,4 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad, es este que se muestra acá. Cuenta con dos vertederos de escombros y una planta de tratamiento de minerales para pues, la trituración, la separación por filtración y filtración. Tiene un run of mine que es para almacenar el mineral extraído antes del procesamiento, estanques de agua. Inicialmente pues tenían dos presas de relaves que se muestran acá, pero en 1996 tuvieron la necesidad de ampliarla y pues tienen esta otra presa más grande que se muestra acá. El método minero pues es banqueo exactamente por cortas. La extracción se hace en cada nivel en bancos a través de voladura o perforación y en estos bancos se disponen de unas plataformas para que puedan operar los equipos. El sistema de extracción es discontinuo, esto quiere decir que el material se arranca, lo cargan en camiones y lo llevan al run of mine. Eh, la razón de minar de 40 millones de metros cúbicos de material en banco se proyecta una vida útil de 14 años y se producen entre 30 a 45% kilotoneladas al año en concentrado de níquel. Como les decía, pues se recoge el material para ser triturado y se separa por métodos de flotación, de ahí se obtiene un concentrado de níquel entre el 12 y el 20%, luego ese concentrado se seca y se lleva a las fundidoras de níquel en Calgary, donde se almacena continuamente en un horno. Este proceso produce un material granulado que contiene aproximadamente un 68% de níquel. Luego se envía a la refinería de níquel que queda en Kwinana, donde se convierte el níquel metálico en forma de polvo o briquetas con un grado de níquel ya del 99.8%. Y finalmente estos productos se exportan a los mercados extranjeros a través del puerto de Fremantle. En cuanto a los recursos y las reservas, pues la mina se dividen en stockpiles y en el mineral diseminado. Los stockpiles son como montañas de material que tuvieron que arrancar para poder llegar a la mineralización, pero que no cumplen con la ley actual de corte, entonces espera que en un futuro se puedan pues, pasar a la planta de procesamiento. Tienen 7.1 millones de toneladas en stockpiles, en reservas probadas y probables, y el 84 millones de toneladas en material diseminado. Los recursos pues simplemente son la concentración o ocurrencia de un material de interés económico y se vienen inferidos, indicados y medidos donde aumenta pues el nivel de confianza, y la reserva es la parte económicamente explotable de un recurso. En cuanto al tema de sostenibilidad, pues la empresa realiza un reporte anual y para el 2020 se tuvo que en el tema de salud se logró reducir en un 50% los trabajadores que están potencialmente expuestos a sílice respirable, emisiones de diésel y polvo de carbón. En cuanto a la seguridad, pues se tuvieron cero fatalidades en el trabajo, unas mejoras del 11% en las lesiones registradas. En cuanto al ambiente, cero incidentes ambientales significativos y una reducción en la extracción de agua dulce en un 15%. Y en cuanto a temas pues de la comunidad, nunca han tenido pues problemas con la comunidad y hacen una inversión social de 149 millones de dólares que pues en donaciones de proyectos directos en desarrollo comunitario y medio ambiente. En cuanto pues al níquel en Colombia, se tienen 6 yacimientos de níquel, 3 de ellos están localizados en la región Caribe y los otros 3 se encuentran en el departamento de Antioquia. Como se observa en este cuadro, el yacimiento con mayor reservas medidas es el de Cerro Matoso, que es actualmente el único yacimiento económicamente valorado y que se encuentra en explotación. Es la mina de níquel más grande de Sudamérica. Hasta el 2015 fue propiedad de HP Billington y actualmente es pues propiedad de South 32. El depósito como tal ya es diferente, es una laterita niquelífera que pues estos depósitos se forman a partir de la alteración superficial de peridotitas durante un proceso activo bajo pues determinadas condiciones topográficas y climáticas. La producción de níquel pues en Cerro Matos es muy igual a la de Mount Kane, pues se extrae, se lleva hasta
hasta una fundidora y luego se refina. Bueno, finalmente, pues las conclusiones tenemos que el origen del depósito todavía no es muy claro y que se necesita más información de la parte norte del depósito pues, para ayudar a entender su origen. Pues se tiene que el Greenstone Belt como tal es un cinturón polideformado y con muchas fallas que han sufrido metamorfismo en facies esquisto-verte. Esto pues dificulta la interpretación de los tipos de textura litológicas y aún más las interpretaciones de los orígenes de emplazamiento. Si el origen del depósito se asume como intrusivo, entonces es necesario reevaluar el origen de algunos cuerpos comatíticos, ya que pues en el 2015 sí se observaron texturas spinifex, entonces tendría que explicarse pues esos cuerpos. Y que la mayoría de los depósitos en el Greenstone Belt de Agnew Williams están controlados estructuralmente y o estratigráficamente. Listo, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Estas son las referencias.